Amen. Amén. Okay, I'm going to share something with you that startled me when I saw it. Voy a compartir algo contigo ahora que la verdad es que fue chocante para mí cuando lo leí. And after I saw it, I had to change. Y después de ver esto, yo tuve que cambiar. Go with me to Genesis chapter 25. Vayamos a Génesis 25. And this is, we're going to read verse 19 through 20. Vamos a leer, Through 21. vamos a leer los versículos del 19 al 21. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Now this is very troubling to me. Ahora, para mí esto es un poco un problema, representa un problema para mí. Now, I don't want to give you the impression that I haven't always been a person who prayed. Yo no quiero darte la impresión a ti de ser la persona que siempre ha orado todo el tiempo. But there were certain things in regards to the call on my life that I really didn't pray about. Pero hay ciertas cosas acerca del llamado de Dios en mi vida por las cuales yo no oraba lo suficiente. Because I figured they're the will of God. Porque yo entendía y decía, bueno, es la voluntad de Dios. I'll keep obeying God. Voy a seguir obedeciendo a Dios. And then they will happen. Y luego, cuando yo obedezco a Dios, va a suceder. That's the way I thought. Yo pensaba de esa forma. And then I read this. Y luego yo leí esto. I try to read the Bible through every year, at least read the Old Testament through once, New Testament through twice at least. Yo trato de leer durante el año, a veces 2 o 3 veces, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento aún más incluso. And so when I started over in Genesis this year, Así que cuando empecé en Génesis este año, this is when I saw this. fue el momento en el que vi esto aquí en la Biblia. Now I want you to think about this. Quiero que pienses en esto. Jesus was the lamb slain before the foundations of the world. Jesús fue el Cordero de Dios antes de la fundación del mundo. That Jesus delivering us and bringing salvation to us was a plan in place before the world was ever created. El plan de Dios para venir y para salvarnos a nosotros fue diseñado antes de la fundación del mundo. Before there was light be, light was, there was this plan. Antes de que la luz existía ya este plan. This is what God was going to do. Esto es lo que Dios va a hacer. And this is the way He was going to do it. Y lo va a hacer de esta manera. Jesus was the lamb slain Jesús era este Cordero enviado before the world was ever created. antes de que este mundo fuese creado. But how was Jesus going to get into the earth? Pero ¿cómo Jesús va a llegar a la tierra? How was He actually physically going to get into the earth so that He could die for us? ¿Cómo es que Jesús iba a llegar físicamente a esta tierra para poder morir por nosotros? So the plan was, Así que el plan fue, when Abram is born, cuando Abraham nació, at a certain point, en un cierto punto, God is going to go to Abram. Dios va a ir donde Abraham, He's going to make a covenant with him. va a hacer un pacto con él, It will be an everlasting covenant. y va a ser un pacto que dure para siempre. It will be a covenant that will pass from father to son, from father to son, to father to son. Va a ser un pacto que va a pasar de padre a hijo consecutivamente. And then eventually, Y eventualmente, through Abraham's line, del linaje de Abraham, a child will be born. un niño va a nacer. That will be the Lord Jesus Christ. Y va a ser el Señor Jesús. He will grow up. Él va a crecer, He will die for our sins. va a morir por nuestros He pecados, will be raised for our justification. va a resucitar por nuestra And justificación will ascend back into glory. y va a descender de vuelta a su gloria. And then return to receive us. Y luego va a volver para recibirnos. This is the plan from before the foundations of the world. Este es el plan que existió antes de la fundación del mundo. Before the foundations of the world. Antes de la fundación del mundo. God knew that Abram would come. Dios sabía que Abraham iba a venir. He knew that He would speak to Abram.
Él sabía que Dios le iba a hablar a Abraham. He knew that he would empower Abram to have a child. Él sabía que Dios iba a empoderar a Abraham para tener un hijo. And then Abraham's child would have a child. Y el hijo de Abraham también iba a tener otro hijo. And then Abraham's child's child would have a child. Y el hijo del hijo de Abraham también iba a tener un hijo. And Jesus would show up. Y Jesús iba a llegar en un momento. This was the plan of God, Este es el plan de Dios, the will of God, la voluntad de Dios, from before the foundations of the world. incluso antes de la fundación de este mundo. This was the plan of salvation for all of humankind. Este es el plan de salvación para toda la raza humana. Amen. Okay. So the time finally comes. Bueno, entonces el tiempo pasa God finds Abram. y Dios llega y le habla a Abraham. He cuts the covenant. Hace este pacto con él. Now, Abram's, he's not always strong in faith. Ahora, Abraham, por lo que sabemos, no era tan fuerte en la fe en ese momento. Not at the beginning. En el principio no lo era. And so he has these ideas. Así que él tenía varias ideas. He ends up going into Hagar Y él tomó por mujer a Agar. and say, this must be how God is going to do it. Y él pensó y dijo, así creo que es como Dios va a hacer lo que ha prometido. I'm going to go into my wife's maid. Voy a ir donde la sirvienta de mi esposa. And God shows up Y Dios aparece. and tells both he and Sarah, Y le dice a él y a Sara, no, no, it is not going to be through Ishmael. no va a ser a través de Ismael. The plan of salvation El plan de salvación that he had planned before all of mankind que él planificó antes de que existiera la raza humana is going to come through Sarah. va a tener que ser a través de Sara. Sarah is going to have a child. Sara va a tener que tener un hijo. That child's name is going to be Isaac. El nombre de ese niño va a ser Isaac. And then Isaac will have a Y child. luego Isaac va a tener un And hijo. then Isaac's child will have a child Y el hijo de Isaac va a tener un hijo también. until Jesus shows up. Hasta el punto en el que Jesús nazca. That's the plan. Ese es el plan. It's been the plan since before the foundations of the world. Ese es el plan que existió incluso antes de la fundación del mundo. It is the very plan of salvation itself. Es el mismo plan de salvación. It's not going to come through anybody else but Isaac. No va a venir por nadie más que no sea Isaac. He tells them multiple times. Él se lo dijo muchas veces. The child of the lineage of the Savior will be through Isaac. El linaje del Salvador va a venir a través de Isaac. This is the will of God. Esa es la voluntad de Dios. This is the plan of God. Es el plan de Dios. Isaac gets married, Ahora Isaac se casa and Isaac's wife can't have children. y la esposa de Isaac no puede tener hijos. I read until 20. 21. Okay. Yeah, go ahead. Veamos el versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Lo siento. Lo siento, debería haber leído ese versículo antes. She can't have kids. Pero fíjate, aquí dice que ella no podía tener hijos. This is the plan of salvation since before the world began. Existe un plan de salvación que fue creado antes de la fundación del mundo. This is the will of God since before the world began. Es el plan de Dios antes de que este mundo existiera. And it's not working. Y no está funcionando. It's completely stopped. Se ha detenido por completo. Now, I don't know about you, Ahora, yo no sé tú, but I would think pero yo pensaría if this was the will of God, que si ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, the very plan of salvation for all mankind, el mismísimo plan de salvación para toda la raza humana, I would think yo pensaría that Isaac's wife que la esposa de Isaac would be extremely fertile, debería ser extremadamente fértil, but she isn't. pero no lo es. She cannot have children. Ella no puede tener hijos. They tried to have children, Ellos intentaron tener hijos and they couldn't have them. y no podían.
She couldn't get pregnant. Ella no podía llegar a embarazarse. This is the plan of salvation itself. Estamos hablando del mismísimo plan de salvación And it has stopped. y se ha detenido por completo. It is not working. No está funcionando And it is not moving forward. y no está avanzando. I want you to think about that. Quiero que pienses en eso. Then Isaac goes to the Lord Luego Isaac va delante del Señor and he prays for his wife. y ahora él ora por su esposa. He knows she's supposed to have children. Él sabe que se supone que Rebeca debe tener hijos. How does he know this? ¿Cómo sabe él eso? Because God told his dad, Porque Dios le dijo a su papá the Savior is going to come through you. que el Salvador va a venir a través de ti. All the nations of the world and you will be blessed. Todas las naciones del mundo van a ser en ti benditas. It's not coming through Ishmael. No va a venir a través de Ismael. It's coming through Isaac. Va a venir a través de Isaac. It's going to be through Isaac. Va a ser a través de Isaac. Through Isaac. A través de Isaac. That the Savior will come. Que el Salvador va a venir. But the Savior's not coming Pero el Salvador no va a venir because she can't have kids. porque no puede tener hijos. Isaac has to lift his voice. Isaac tuvo que levantar su voz. He has to pray out the will of God. Él tuvo que orar la voluntad de Dios. The very thing that was the will of God since before the foundation of the world. Aquella cosa que era la voluntad de Dios desde el principio, antes de la fundación del The mundo. very salvation of all mankind. La mismísima salvación de toda la raza humana. All of it stops Todo se ha detenido until this man is willing to pray. hasta que este hombre esté dispuesto a orar. He has to pray. Él tuvo que orar, He has to use his authority. tuvo que usar su autoridad. Yeah, but this is the will of God. Sí, pero es la voluntad de Dios. This is salvation. Es la salvación, el plan de salvación. Why wouldn't it automatically happen? ¿Por qué no pasa automáticamente? Because there's a devil, Porque hay un enemigo, el diablo. because there's natural law, Porque hay leyes naturales. because there's a curse in the earth Porque hay una maldición en esta tierra. that we have to stand up against. Así que nosotros tenemos que pararnos en contra de esas cosas. Now let me ask you this. Déjame preguntarte esto. If the plan of salvation itself can be stopped, Si el mismísimo plan de salvación puede haberse detenido en un momento, it can be stopped until a man lifts his voice and prays. que pudo ser detenido hasta el momento en que un hombre tuvo que levantar su voz y orar. Should we deceive ourselves into believing that if we don't pray about God's plan for our life, ¿Vamos a engañarnos a nosotros mismos creyendo que el plan de Dios va a funcionar automáticamente en nuestras vidas? if the plan of salvation itself can be stopped if we don't pray? Si el plan mismísimo de salvación de Dios pudo ser detenido hasta el momento en el que alguien tuvo que orar, What about God's individual plan for our lives? ¿qué hay del plan individual que Dios tiene para nosotros? She's barren. Ella es estéril. This is going nowhere No está yendo a ningún lado este plan, no está avanzando. until he sets aside time and begins to seek the Hasta que Isaac se pone firme y empieza a levantar su voz y orar por esto. It is the will of God. Es la voluntad de Dios, It is the plan of God. es el plan de Dios, But it is not happening pero no está sucediendo. until this man seeks the Father. Hasta que este hombre busca al Señor. Now, we may not like it, Ahora, puede que no nos guste, but that's what it says. pero eso es lo que dice la palabra. So let me ask you this about your life. Así que déjame preguntarte esto con respecto a tu vida. How much time have you spent praying about God's will for your life? ¿Cuánto tiempo pasamos orando a Dios con respecto a la voluntad de Dios para nuestras vidas? Not just what is it, No solamente preguntando cuál es tu voluntad, but that it come to pass. pero sino cómo va a suceder. Lord, this is what you told me. Señor, esto fue lo que tú me dijiste que haga.
Lord, this is what your word says about me. Señor, esto es lo que tu palabra dice acerca de mí. This is what your word says about my body. Esto es lo que tu palabra dice con respecto a mi cuerpo. This is what your word says about my finances. Es lo que tu palabra dice con respecto a mis finanzas. This is what your word says about my family. Es lo que tu palabra dice con respecto a mi familia. This is what your word says about me and the way I'm to live. Es lo que dice tu palabra acerca de mí y la forma en la que debo vivir. Well, if God wanted me to have it, I'd have it. No, pero si Dios quisiera que yo lo tenga, lo tendría. Did God want Isaac to have a child? ¿Dios quería que Isaac tuviera un hijo? From before the foundations of the world. Antes de la fundación del mundo. See? ¿Sí? Did he have a child until he prayed? ¿Tuvo un hijo antes de que ore? No. No, he did not. He had to lift up his voice and contend for the will of God. Él tuvo que levantar su voz y pelear para que la voluntad de Dios sucediera. And if the plan of salvation could be stopped, Y si el mismísimo plan de salvación pudo haber sido detenido en un momento, you need to know that the plan of God for your life can be stopped. tienes que entender que el plan personal de Dios para tu vida puede detenerse también, Until you're willing to lift your voice a menos que tú estés dispuesto a levantar tu voz and say, this is what God has said about me. y decir, no, esto es lo que Dios ha dicho acerca de mí. Many of you in here have received words from God, Muchos de ustedes han recibido palabras de parte de Dios, words about your life, palabras acerca de tu vida, words about your ministry. acerca de tu ministerio. And you're wondering, why haven't I seen this? Y te preguntas y dices, ¿por qué nada de eso está sucediendo? I really believe God said this to me. Yo de verdad creo que fue Dios el que me dijo todas esas cosas. I really believe God spoke that to me. Yo creo que fue Dios quien me habló. Maybe he did, Probablemente sí lo hizo, because he spoke it to Abraham. porque Él le habló a Abraham también, He spoke it to Isaac, le habló a Isaac, but it didn't come to pass pero no sucedió until Isaac was willing to lift his voice hasta and que pray. Isaac esté dispuesto a levantar su voz y orar. Paul said he had to press on to lay hold of, Pablo dice que él tuvo que esforzarse y tomar y aferrarse a esa voluntad. to lay hold of God's will for his life. Aferrarse a esa voluntad de Dios para su vida. Isaac knows what the will of God is for his life, Isaac sabía cuál era la voluntad de Dios para su vida. and he has to fight for it in prayer. Y él tuvo que pelear por ello en oración. Now, he's not having to convince God. Ahora, él no estaba tratando de convencer a Dios. God's already convinced. Dios ya estaba convencido. It was his idea. Fue su idea. It was his plan Fue su plan. since before the foundations of the world. Antes de la fundación de este mundo. Jesus himself said Jesús mismo dijo that we needed to lift our voice in prayer, que necesitamos levantar nuestra voz en oración, knowing that our Father already knew what we were going to ask. sabiendo que nuestro Padre ya sabe lo que vamos a pedir. But we still had to lift our voice. Pero igual tenemos que levantar nuestra voz de todas maneras. Unfortunately, though, Desafortunadamente, a lot of people don't have a very active prayer life. mucha gente no tiene una vida de oración activa. Or if they do, they're not necessarily praying about what God has said about their life. O hay algunos que probablemente sí oran bastante, pero no necesariamente están orando acerca de la voluntad de Dios para su vida. Whether it's specific to them Hablando acerca de la voluntad específica para ellos, or generally what we find in the Word. o la voluntad general, la cual encontramos en la Biblia. Their attitude is, Su actitud es, well, God has said it, bueno, Dios lo ha dicho, it'll happen. va a pasar, entonces va a suceder. God did say it to Abraham. Bueno, Dios se lo dijo a Abraham. God did say it to Isaac. Dios sí se lo dijo a Isaac, But it wasn't happening pero no estaba sucediendo until the man lifted his voice hasta que este hombre levantó su and voz exercised his authority in the earth. y ejercitó su autoridad en la tierra.
God was not withholding from him. Dios no estaba reteniéndole su voluntad a él. But there are spiritual laws. Pero hay leyes espirituales. There are things we don't understand, Hay cosas que nosotros no entendemos. or we only understand a little bit. O probablemente entendemos un poquito nada más. When you go to God, don't go to him and say, I thought you said, why don't you do this for me? No vayas tú en oración a Dios y le digas, yo pensé que tú me habías dicho que esto va a pasar y no pasa. No, because he's not the one withholding. No, Él no es el que está reteniendo eso de ti. He already said what he wants to do. Él ya te dijo lo que Él quiere hacer. He's already said it. Él ya lo dijo. You know his will. Sabe su voluntad. Because he said, this is my will. Porque Él dijo, esta es mi voluntad. Ishmael, not my will. Ismael, no, no es mi voluntad. Isaac, my will. Isaac es mi voluntad. That's my will. Esta es mi voluntad. This is what I'm going to do. Esto es lo que voy a hacer. This is how I'm going to do it. Así voy a hacerlo. My will. Mi voluntad. You don't have to convince him to do it. No tienes que convencer a Dios de que haga eso. But you do have to give him the right to do it. Pero sí tienes que darle a Él el derecho de poder hacerlo. By you as a man or woman in the earth, Tú, como varón o mujer aquí en la tierra, lifting up your voice in faith, levantas tu voz en fe, saying, Sir, I believe you. diciendo esto, Señor, yo creo en ti. And I utilize the authority you gave me Y ahora utilizo la autoridad que tú me diste to lay hold of your will in the earth. para tomar tu voluntad y hacerla cumplir en esta tierra. This is your will. Esta es tu voluntad. Father, I'm laying hold of it. Padre, me voy a aferrar a tu voluntad. Now, I don't know about you, Ahora, no sé tú, but I don't like this. pero a mí no me gusta esto. I don't like the idea No me gusta la idea that God could speak something to me, de que Dios me pueda decir algo be his will for my life, que sea la cual es su voluntad para mi vida and it never come to pass y no va a suceder if I don't lift my voice si yo no levanto mi voz and exercise my authority y ejercito mi autoridad and release my trust and faith in him. y desato mi confianza y fe en Él. That's not comfortable. No es algo cómodo, Nevertheless, that's what the scripture says. pero si lo quieras o no, es lo que la palabra de Dios dice. If it stopped the plan of salvation, it'll stop God's will for your life. Si esto pudo detener en un momento el plan de salvación, el plan personal para ti también puede detenerse. This goes back to the whole thing. Well, everything happens for a reason. Y ahora hablando otra vez de esto que mucha gente dice, no, bueno, pero todo pasa por una razón. You're right. Y es cierto, She was barren for a reason. ella fue estéril por una razón, It just wasn't God. solo que no fue Dios la razón. Well, how do you know that? Ahora, ¿tú cómo sabes eso? Because this was God's plan since before the world began. Porque estamos hablando del plan de Dios antes de que este mundo existiera. It wasn't him. It was something else. No fue Dios el que hizo estéril a Rebeca, fue algo más. It could have been something just need of healing in her body. Fue algo que de repente necesitaba solamente una parte de su cuerpo ser sana. It could have been the devil fighting against it. Pudo haber sido Satanás luchando contra ellos. I don't know. No lo sé, But I know what fixed it. pero yo sé lo que lo soluciona. They lifted his will up to him, Levantar su voz a Él and everything changed. y todo cambia. So I want you to be honest with yourself. Entonces quiero que tú seas honesto contigo mismo. How much time have you spent praying over God's will for your life? ¿Cuánto tiempo pasas orando con respecto a la voluntad de Dios para tu vida? The general will we find in the Word, Hablando de la voluntad general que vemos en la palabra de Dios, the will that belongs to all of us, la voluntad que nos corresponde a todos, and the specific will y también la voluntad específica about para why ti, we were born, la voluntad acerca del por qué yo he nacido, about these days that He fashioned for us, los días que Él ha planificado para nosotros. this calling He gave to us before we were born. ¿Cuál es la voluntad que Dios ha puesto para mí antes de la fundación de este mundo? I have to be honest. Tengo que ser honesto, I didn't pray about it very much. yo no he orado por eso mucho. I just expected it to happen. Yo solamente esperaba antes que sucediera automáticamente. It's the will of God. Es la voluntad de Dios, It should happen. debería suceder, God spoke it. Dios lo dijo, It should happen. entonces de hecho tiene que pasar.
I'm going to go off and do other things. así que me voy a ocupar mejor de otras cosas. Let him take care of that. No, que los demás se encarguen de eso, que Dios se encargue de eso. But yet we see here, Pero vemos aquí we have to lift our voice. que tenemos que levantar nuestra voz. We have to lay hold of the plan of God. Tenemos que tomar posesión de la voluntad de Dios. And when we do, Y cuando lo hacemos, whatever is barren in your life, cualquier cosa que parezca estéril en tu vida it will become fruitful again. va a venir a ser fructífero una vez más. That his will come to pass. Y su voluntad va a suceder en tu vida. What he spoke to you will come to pass. Lo que Él dijo acerca de ti va a suceder. What he spoke to you in his word will come to pass. Lo que Él dijo acerca de ti en su palabra va a suceder. What he spoke to you in your heart will come to pass. Lo que Él te dijo una vez a tu corazón va a suceder. But we're going to have to lift our voice. Pero vamos a tener que levantar nuestra voz. Now let me tell you how this changed me. Déjame contarte cómo esto me cambió a mí. I started spending at least 30 minutes a day specifically just praying over this. Yo solía en ese tiempo tomé la decisión de pasar al menos 30 minutos orando acerca de esto. Lord, this is what you spoke to me. Diciendo esto, Señor, tú dijiste esto acerca de mí. This is what you spoke in my heart. Esto es lo que tú hablaste a mi corazón. This is what you spoke in your word Esto es lo que tú dijiste en tu palabra concerning me. acerca de mí. Lord, I'm lifting it up right now. Señor, ahora mismo estoy levantando esto esta mañana. Lord, I lay hold of it. Señor, tomo posesión de eso. I ask you to fulfill it. Te pido, Señor, que esto sea cumplido. I look to you to fulfill it. Estoy expectante de cómo esto se va a cumplir. Lord, what must I do to cooperate with it? Señor, pero ¿qué debo hacer yo ahora para cooperar con eso? Where do I need to press that I'm not pressing? ¿Dónde yo debo ponerle más esfuerzo donde no estaba antes poniendo el esfuerzo? Where do I need to change? ¿Qué cosas necesito cambiar? Sir, what do you need me to do? Señor, ¿qué necesitas que yo haga? Lord, give me answers. Señor, dame respuestas. Now, I do this both in English and in the Spirit. Yo hago esto en inglés y también en el espíritu, Because some things I don't know how to pray for. porque hay algunas cosas por las cuales yo no sé exactamente cómo orar. And that's what the Holy Spirit's for. Y el Espíritu Santo está para eso. When I don't know how to pray for things. Cuando yo no sé cómo orar por algunas cosas. But you need to start getting aggressive again, praying about God's will for your life. Pero tienes que ser agresivo una vez más en orar acerca de la voluntad de Dios para tu vida. Laying hold of it. Tomando de eso, It's tomando not too posesión. late. No es muy tarde para hacerlo. Listen, even if you're the oldest person in the room, Si aún tú eres la persona que de repente tiene más años aquí en este salón, God still has a plan for the days you have left. Dios aún tiene un plan para ti en los días que tienes todavía de vida. He still has a plan. Él sigue teniendo un plan. He didn't fashion some of your days, He fashioned all of your days. Él no ha planificado alguno de tus días, Él ha planificado todos tus días. He didn't say, I tell you what, I'm going to plan till 60 and after that you're on your own. Él lo dijo en un momento, no, voy a planificar tus años hasta cuando tengas 60. Después de eso ya tú ve por ti mismo, ¿qué haces? No, from the day you were born to the day you leave, there was a plan. No, desde el momento en que tú naces hasta el momento que tú mueres, existe un plan. And the older you are, the more important it is you walk the plan out. Y mientras más seas mayor, más importante es el plan de Dios para tu vida. Because you have the least amount of time to implement the plan. Porque tú estás ahora que eres mayor teniendo menos tiempo para implementar el plan de Dios para tu vida. But you need to be aggressive about this. Pero tienes que ser agresivo con respecto a eso. Lord, this is your will. Señor, esta es tu voluntad. I'm not letting it go. No voy a dejar que se vaya. I'm laying hold of it. Voy a aferrarme a esa voluntad. You've got a plan for the rest of my days. Tú tienes un plan para el resto de mis días. And I'm going to walk it out. Y voy a caminar en ese I'm plan. going to pray it out. Voy a orar por ese plan. My life is going to have meaning. Mi vida va a tener un sentido. When the fire hits, Cuando el fuego llegue para probar esto, great will be my reward. grande va a ser mi And I will recompensa. hear, well done, thou good and Y faithful voy a servant. escuchar, bien, buen hecho, buen siervo y fiel. Because I'm going to live for you. Porque voy a vivir por ti.
And I'm going to see your will fulfilled in my life. Y yo voy a ver tu plan cumplirse en mi vida. Amen. This is going to take some time. Ahora esto va a tomar tiempo. By the way, Por cierto, it's okay to be wrong. está bien que nos equivoquemos. You know, in part of this listening and talking to him is this. Parte de escuchar y hablar con Él es esto. There's times I believed I heard something from God, Hubo veces en las que yo creí que estaba escuchando de parte de Dios, but I missed it. pero me equivoqué. It wasn't God. No fue Dios. And you know when I found out? ¿Y sabes cómo me di cuenta? When I was talking to him Cuando estaba hablando con Él about his will for my life. acerca de su voluntad para mi vida. And he said, you thought this, Y Él dijo, tú pensaste esto, but that wasn't me. pero eso no fui yo. Set that aside. Pon eso aparte, This is my will. esta es mi voluntad. By the way, it's not important that you find out what his will is. Por cierto, It's not just important that you find out what his will is. no es tan importante que tú sepas cuál es la voluntad de Dios para tu vida, You have to find out how to do his will. que saber cómo hacer la voluntad de Dios para tu vida, lo cual es más importante. Because sometimes people think, well, I know what his will is. Mucha gente dice muchas veces, no, yo sé cuál es la voluntad de Dios, I'm going to go do it. voy a hacerlo. And that's the last time you talk to God about it. Y es la última vez que hablan con Dios acerca de eso. Am I the only person in here that's ever done that? ¿Alguna vez ha pasado con ustedes también o soy la única persona a la que le pasó? That's the will of God? I'm Esta es la going to go voluntad de do Dios. it. Esta es la voluntad de Dios, voy a hacerla, Not that way. pero no de esa manera. I have a different way. Dios dice, yo tengo otra forma, I have a different time. es un tiempo diferente. How do you find that out? ¿Y cómo tú sabes eso? By spending time with him. Cuando pasas tiempo con Él. And don't be afraid to be wrong. Una vez más te digo, no tengas miedo de equivocarte. Well, what are people going to think? No, pero ¿qué va a pensar la gente de mí? They're going to think you're just like them. Van a pensar, bueno, que eres como uno de ellos. You know, one of the reasons ministers aren't respected more? ¿Sabes? Una de las razones por la cual muchos ministros son más respetados Because we're not real with people. es porque son reales con la gente. Y por otro lado, la gente no respeta a los ministros porque no son reales con la gente. We act like we walk around in the Spirit all the time. Esa gente camina como si estuviéramos en el Espíritu todo el tiempo. God speaks to me, Dios me habla I never miss it. y nunca me equivoco. I'm always operating in absolute faith. Siempre estoy operando en absoluta fe. I never do anything stupid. Nunca hago nada estúpido. And people can't relate to us Y la gente no puede relacionarse contigo, no se identifica contigo. because they don't walk around all the time. Porque in the ellos Spirit. no caminan como tú en el Espíritu todo el tiempo. They're not always in perfect faith. No están actuando siempre en perfecta fe igual que tú. And they do stupid stuff. Y ellos se equivocan, hacen cosas estúpidas muchas veces. And so when you act like none of that is part of your life, Así que si tú actúas como si fueras perfecto y nada de eso te sucede a ti, they can't relate ellos no pueden identificarse contigo. because you don't understand their life. Porque tú no entiendes su vida. And sometimes ministers are terrified to say, I'm wrong. Y muchas veces hay ministros que tienen miedo de decir, me equivoqué, I missed it. me equivoqué. You actually gain respect from people. En realidad tú ganas el respeto de la gente. You gain respect when you repent. Ganas el respeto de la gente cuando te arrepientes de You haberte gain equivocado. respect when you say, I got it wrong. Tú ganas el respeto de la gente cuando dices, bueno, me equivoqué. But I believe this is right now and we're going on. Fue un error, pero yo creo que ahora Dios me está corrigiendo y voy a tomar el camino correcto. I've seen ministers say some of the dumbest things. He escuchado a ministros decir las tonterías más graves que he escuchado. Pastors tell the congregation, Los pastores le dicen a la congregación, God has told me that we are supposed to do this in the building. dicen, Dios me ha dicho a mí que se supone que debemos hacer esto aquí en este local. So let's all give to make this happen. Así que vamos todos a dar para hacer que esto sea una realidad. And then the money doesn't quite come in.
y el dinero no viene, no viene como se esperaba. And rather than being honest, Y en lugar de ser honesto, or sometimes they realize, you know what, I don't think God told me to do that. y en lugar de decir a veces ellos mismos, ¿sabes qué? Creo que Dios no fue el que me dijo esto, quizás me esté I think I equivocando. just wanted it. Creo que en realidad era yo el que quería que pasara eso. And you realize you missed it. Y luego te das cuenta que te But you equivocaste. don't stand up and say, I missed it. Pero lo que no hacen es pararse frente a I'm las personas y decir, me equivoqué, lo siento. They say stupid stuff like this. Dicen cosas estúpidas como esto. Well, the Lord has said He's changed His mind. No, el Señor ha dicho que no, mejor eso no, ha cambiado de plan. He doesn't want to do that anymore. Él ya no quiere hacer eso ya. Why not just say, I missed it? ¿Por qué no simplemente decir me equivoqué? What are people going to think? No, pero ¿qué va a pensar la gente? They're going to think you're a real person. Van a pensar que eres una persona real. They're going to think you're like them. Van a pensar que eres como ellos. And they also know they can trust you. Y también saben que pueden confiar en ti. Because when you get it wrong and you realize it, Pero porque cuando tú te equivocaste y te diste cuenta de eso, you make it right. hiciste lo correcto, They can trust a person like that. te corregiste y ellos pueden confiar en una persona como esa. Besides, you don't want to be perfect anyway. Sabes, no vamos a hacerlo nunca de forma perfecta, de ninguna manera. There was only one perfect person and they killed him. Hay una persona que ha sido perfecta en esta tierra y la gente lo mató. So I don't want to be perfect. Así que yo no quiero ser perfecto. I saw what happens to people like that. Yo vi lo que le pasa a la gente que es perfecta. God has a plan for your life. Dios tiene un plan para tu vida, It is not going to happen automatically. pero no va a suceder automáticamente. You're going to have to find it out. Vas a tener que buscar cuál es esa voluntad. You're going to have to press in. Vas a tener que esforzarte para lograrlo. You're going to have to lay hold of it. Vas a tener que aferrarte a eso. And then you're going to constantly having to be praying it out. Y vas a tener que orar constantemente con respecto a eso. You will know it is the will of God. Tú vas a saber que es la voluntad de Dios. You're still going to have to pray it out. Y vas a tener que seguir orando por esa voluntad. By the way, I find it interesting what Paul said Yo encuentro interesante lo que Pablo dijo, and the way he said it, la forma en la que él lo dijo. because I understand what happens in a person's life. Porque yo entiendo lo que pasa en la vida de una persona. Many of you are going to make a decision. Muchos de ustedes pueden tomar una decisión. You know what, Lord, I haven't been as aggressive as I should have been. Bueno, Señor, no he sido lo suficientemente agresivo como debería haber sido. But you had me born for a purpose. Pero yo sé que tú me has There hecho was a nacer, reason I was born. que he nacido con un propósito. Hay una razón para eso. It matters that I'm in the earth. Tiene una importancia de que yo esté en la tierra. You had a plan for me, Tienes un plan para mí. and I'm going to do it. Y voy a hacerlo. I don't care what people do. No importa lo que la I gente don't diga. care what governments do. No importa lo que el gobierno I don't haga. care what money does. No me importa lo que haga el dinero. I'm going to do your will Voy a hacer tu voluntad. because you have a plan for my life. Porque tú tienes un plan para mi vida. Lord, make it clear to me, Señor, haz que esto sea claro para and mí. I'm going to do it. Que voy a hacer este plan. I'm going to do the word, Voy a hacer la palabra. and I'm going to do specifically what you speak to my heart. Y voy a hacer específicamente lo que estás diciendo a mi corazón. And you're going to get aggressive. Y vas a ponerte And agresivo. you're going to get in the middle of the will of God for your life. Y vas a estar en medio de la voluntad de Dios para tu vida. And then you're going to have to fight to stay there. Y luego vas a tener que pelear para permanecer en esa posición. You're going to have to lay hold of it. Vas a tener que aferrarte a eso. See, if Jason is the will of God for my life, Si Jason fuera la voluntad de Dios para mi vida, I'm going to have to press. voy a tener que esforzarme para I'm gonna avanzar. press Voy a esforzarme until I lay hold of it. hasta que lo agarre. But then once I press and I'm here, Pero una vez que esté aquí y lo I tenga, have to lay hold tengo que sostenerme. because things are going to happen. Porque hay cosas que me van a Trying to querer knock me loose, alejarme de esa voluntad. trying to distract me, Tratando de trying to distraerme. get me worried, Tratando de hacer que me preocupe. get me fearful, Que tenga miedo. take up my time. Tomando mi tiempo. And I have to say,
Y voy a tener que decir, I've laid hold of the will of God for my life. yo me aferro a la voluntad de Dios para mi vida. I'm not leaving it. No voy a dejar la voluntad de Dios para I've mi laid vida. hold. Me aferro a la I'm voluntad. not letting go. No voy a dejar que se I'm vaya. staying right here. Voy a permanecer I aquí. don't care what the people do. No me importa lo que la gente I haga. don't care what happens. No me importa lo que pase. I'm staying with the will of Voy a God for my permanecer en life. la voluntad de Dios para mi vida. And if something looks barren, Y si algo parece estéril, if something looks barren, y si algo parece estéril, I'm going to pray it out voy a orar por eso and see the will of God done. y ver la voluntad de Dios cumplirse. But I'm not leaving the will of God Pero for my yo no life, voy a abandonar la voluntad de Dios para no mi vida. matter what. No importa lo que suceda. Hallelujah. Aleluya. Y'all get something out of this today. ¿Recibieron algo? Hallelujah. Aleluya.